Mi nombre es Edwin Cortés. En este video voy a hablarles sobre un tema crucial en el mundo de la tecnología, las bases de datos relacionales. A lo largo de los próximos minutos voy a explicar qué son, cómo funcionan, por qué son tan importantes y las ventajas que ofrecen. Eh, Definición de base de datos relacional. Empecemos por lo básico. ¿Qué es una base de datos relacional? En términos simples, es un sistema que se utiliza para almacenar y gestionar datos de manera estructurada. La característica principal de una base de datos relacional es que organiza los datos en tablas y estas tablas están relacionadas entre sí. Cada tabla en una base de datos relacional tiene un nombre y está compuesta por filas y columnas. Las filas, también conocidas como registros, contienen datos sobre una entidad específica, como un cliente, un producto o una transacción. Las columnas, por otro lado, definen las características de esa entidad, como el nombre del cliente, el precio de un producto o la fecha de una transacción. Lo que hace a las bases de datos relacionales tan poderosas es que no se limitan a almacenar datos de manera aislada. En cambio, permiten que los datos en diferentes tablas se relacionen entre sí de manera significativa. Esto se logra a través del uso de claves. Componentes claves de una base de datos relacional. Para entender mejor cómo funcionan, hablemos de algunos de los componentes clave de una base de datos relacional. Vamos a empezar con las tablas. Como mencioné, una tabla es la estructura principal en la que se almacenan los datos. Piensa en una tabla como una hoja de cálculo donde cada fila es un registro y cada columna es un campo. Filas o registros. Cada fila en una tabla representa una entrada específica de datos. Por ejemplo, si tienes una tabla de clientes, cada fila podría representar un cliente diferente. Columnas o campos. Las columnas representan las diferentes características o atributos de la entidad. En la tabla de clientes, las columnas podrían ser nombre, apellido, dirección, etc. Las claves primarias. Una clave primaria en un campo o en una combinación de campos que identifica de manera única cada registro en una tabla. Es como un número de identificación que asegura que no haya dos filas exactamente iguales en la tabla. Claves foráneas. Una clave foránea es un campo en una tabla que se refiere a la clave primaria o otra tabla. Esto es lo que permite que las tablas se relacionen entre sí. Índices. Los índices son estructuras de datos que mejoran la velocidad de las consultas en una base de datos. Aunque no son obligatorios, son extremadamente útiles para optimizar el rendimiento. Ejemplo práctico. Para entender cómo se utilizan estos componentes en una base de datos relacional, veamos un ejemplo práctico. Supongamos que estamos diseñando una base de datos para una tienda de libros en línea. Tendríamos al menos dos tablas principales, una para libros y otra para autores. La tabla de libros podría tener columnas como título, precio y autor. La tabla de autores tendría columnas como autor, nombre y nacionalidad. Aquí es donde entra en juego la relación entre las tablas. El autor en la tabla de libros es una clave foránea que se refiere a la clave primaria autor en la clave de autores. Esto significa que cada libro en la tabla de libros está asociado con un autor específico en la tabla de autores. Por ejemplo, si el autor 1 corresponde a Gabriel García Márquez en la tabla de autores, entonces todos los libros con autor de 1 en la tabla de libros fueron escritos por él. Esta relación es lo que permite que las bases de datos relacionales manejen la complejidad de la información de manera eficiente y organizada. Ventaja de las bases de datos. Las bases de datos relacionales tienen varias ventajas clave que las han hecho tan populares y ampliamente utilizadas. Integridad de datos. Una de las mayores ventajas es la integridad de los datos al definir relaciones claras entre
tablas mediante claves primarias y foráneas, podemos garantizar que los datos estén consistentes y correctos. Por ejemplo, no podríamos tener un registro de un libro en la tabla de libros sin autor correspondiente en la tabla de autores. Esto evita errores como la duplicación de datos o la pérdida de integridad referencial. Facilidad de consulta con SQL. La base de datos relacionales se pueden consultar de manera muy eficiente usando SQL. Structured Query Language. Es posible extraer, actualizar y eliminar datos de varias tablas de manera simultánea, con consultas que pueden ser tan simples o tan complejas como necesitemos. Por ejemplo, podrías hacer una consulta que te vuelva todos los libros escritos por un autor específico o que te muestre el precio promedio de los libros en un género particular. La flexibilidad de SQL es una de las razones principales para que las bases de datos relacionales son tan poderosas. Escalabilidad. Aunque las bases de datos relacionales fueron diseñadas originalmente para manejar conjuntos de datos relativamente pequeños, las versiones modernas son altamente escalables. Esto significa que pueden manejar grandes volúmenes de datos y un gran número de usuarios simultáneos sin sacrificar el rendimiento. Mantenimiento de la integridad y seguridad. Otra ventaja importante es la capacidad de mantener la integridad y la seguridad de los datos. Las bases de datos relacionales permiten la implementación de reglas de negocio que aseguran que los datos siempre sean válidos y consistentes. Además, los administradores pueden establecer permisos para que solo usuarios autorizados puedan acceder o modificar ciertos datos. Bueno, hay desventajas y consideraciones. Sin embargo, es importante mencionar que las bases de datos relacionales no son solución ideal para todos los escenarios. Aquí hay algunas desventajas o desafíos que podrían surgir. Complejidad. Aunque las bases de datos relacionales son poderosas, también pueden ser complejas de diseñar y mantener, especialmente cuando se trata de sistemas muy grandes con muchas tablas y relaciones. Rendimiento en ciertos escenarios. En aplicaciones donde se requiere almacenar y procesar grandes cantidades de datos no estructurados o semiestructurados, como en el caso de Big Data o sistemas de análisis en tiempo real, las bases de datos NoSQL podrían ser más adecuadas. Escalabilidad horizontal. Aunque las bases de datos relacionales pueden ser el escalado horizontal, agregar más servidores, puede ser más complicado y costoso en comparación con algunas bases de datos. En conclusión, las bases de datos relacionales son una herramienta fundamental en la gestión de información en una amplia variedad de aplicaciones, desde sistemas de gestión empresarial hasta plataformas en línea. Su capacidad para organizar datos en tablas y establecer relaciones entre ellas garantiza la integridad de los datos y facilita el acceso a la información mediante consultas SQL. Si bien existen otros tipos de bases de datos, pueden ser más adecuados para ciertos casos. Las bases de datos relacionales siguen siendo la opción preferida para muchas aplicaciones debido a su robustez, flexibilidad y eficiencia.